Hola amigos, el marchar cristiano depende mucho de si conocemos de verdad a Jesús. Él llamó a muchas personas a caminar junto a Él mientras estuvo en la tierra, pero solo fueron unos pocos los que acudieron física y espiritualmente. Te invito a caminar con Jesús abriendo tu Biblia en este momento. Te aseguro que desde hoy no vas a volver a ser el mismo y sin duda marcharás más cerca de Jesús o incluso junto a Él. Te damos la bienvenida junto al pastor Bolívar Alaña a que disfrutes el tema de hoy. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Quisiera invitarles para que pudiésemos inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, que al iniciar el estudio de las Sagradas Escrituras, tú puedas abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, para recibir el mensaje que tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Lo rogamos
en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hemos tenido la oportunidad de ver a Jesús tocando el corazón de muchos a través de su vida, a través de su ministerio. Lo hemos visto, por ejemplo, en el bautismo, como lo hemos visto llamando a sus primeros discípulos. Y dijimos que estos discípulos eran hombres que buscaron al Señor para quedarse con Él. Y Jesús los invitó, se quedaron, permanecieron tiempo con Jesús. Estuvieron en la presencia de Jesús. Y de alguna forma Jesús trató de tocar sus corazones, de transformar sus vidas, transformar su manera de pensar, transformar su ser para que llegaran a ser sus discípulos, sus amados discípulos. Y luego Jesús comenzó su ministerio con sus discípulos y él tenía planificado ir y comenzar su ministerio en forma muy especial en un lugar que ya vamos a ver más adelante, pero en realidad fue invitado a una boda. Y al ser invitado a una boda, fue invitado con sus discípulos, pero también fue invitado con su madre. Y quisiéramos en esta hora poder estudiar la boda que el Señor Jesús estuvo presente o participó allí en Caná. Capítulo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 2 del Evangelio de Juan, versos 1 en adelante. Versos 1 en adelante. La palabra del Señor dice: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino, o podríamos nosotros decir jugo de la vid. Entonces la madre de Jesús le dijo, notemos, la madre de Jesús le dice a Jesús, no tienen vino, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aparentemente aquí vemos algo que no es muy, quizás, bueno, no es muy bien recibida la forma en que Jesús le responde a la madre. Pero como dije, Jesús estaba pensando en realizar el inicio de su ministerio de otra forma, de otra manera. Por lo tanto, aquí Jesús dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y miren ahora, aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado el momento de iniciar formalmente mi ministerio. Sin embargo, ¿qué ocurre? La madre, como sucede en muchos casos, la madre simplemente dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. No le respondió a Jesús, aunque Jesús tenía claro hacia dónde tenía que ir y qué tenía que hacer. ¿Cuándo iba a comenzar formalmente su ministerio, como dije? No, ella no le responde a Jesús. Simplemente le dice a los sirvientes que estaban por allí, hagan todo lo que Él les diga. Y dice la palabra, verso 6, había allí 6 tinajas de piedra para agua. Y continúa diciendo, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, llenad de agua.
y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Llenen estas tinajas de agua. Después de haberlas llenado, les dijo: saquen ahora simplemente un poco, ¿no es cierto? Saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, al organizador de la fiesta. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino ahora, o hecha jugo de la vid, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces sirven el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora, reconociendo que realmente el vino o jugo de la vid que Jesús había hecho el milagro o había convertido era delicioso. Y termina diciendo el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este milagro es un milagro que yo pienso que a la gran mayoría nos trae recuerdo nuestras madres. Muchas veces le decimos a nuestras madres: ¿pero por qué esto o lo otro? Y ellas no responden. Ellas simplemente dan la indicación. Ellas simplemente mandan. Y la madre de Jesús le dijo a los sirvientes: se acabó el vino. Yo ya le dije a Jesús que haga algo. Ustedes sigan las indicaciones de él. Y de ahí ya la madre no es el personaje central, sino Jesús. Habían unas tinajas. Esas tinajas Jesús pidió que las llenaran de agua. Y luego simplemente Jesús dice: saquen ahora, saquen agua, saquen jugo. Ellos sacan el agua, pero en realidad el agua se había convertido en vino o en jugo de la vid. Y Jesús les dice: llévenlo al organizador del banquete. Lo llevan, y cuando él prueba el vino dice: pero ¿cómo es posible ahora servir el mejor vino? Y va al novio y le dice, lo recrimina, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que hayas guardado el mejor vino para el final? No es posible. Tienes que tener cuidado. Lo mejor para el final, cuando debías haberlo servido al principio. En realidad, este buen hombre lo que estaba haciendo era reconocer un milagro. Estaba reconociendo un milagro extraordinario. El agua se había convertido en jugo de la vid. Y ahora que se estaba convirtiendo en jugo de la vid, él podía disfrutar de ese buen vino. Pero el milagro se había realizado. Era innegable. Nadie podía decir: no, en realidad esto no es así. Sigue siendo agua. No, todos bebieron el mejor vino, el mejor vino. Y cuando bebieron del jugo de la vid, me imagino que todos deben haberse preguntado primero: ¿cómo es posible servirlo al final? Como el organizador, o cuando cuestionó al novio. O bien algunos por ahí tienen que haber comenzado a decir: en realidad Jesús hizo un milagro. El agua se transformó en vino. Ustedes ahora pueden gozar, o todos nosotros podemos gozar de este buen jugo de la vid, porque Jesús hizo un milagro. Y aunque no era el plan del Señor iniciar
su ministerio con este milagro, en realidad el milagro fue hecho y el milagro fue significativo. ¿Y fue significativo por qué? Veámoslo en la palabra del Señor. Dice ahí mismo, el capítulo 2, pero ahora el verso 11 del Evangelio de Juan. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Manifestó su gloria. ¿Y cómo termina el verso 11? Y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí hay dos aspectos que queremos resaltar. El primero, en realidad todos los que estaban en la fiesta, todos pudieron ver el milagro, como ya lo dije, pero pudieron ver la gloria de Dios manifestándose. La gloria del Señor se manifestó, el poder de Dios se manifestó. El milagro lo realizó Jesús y el milagro pudo ser visto por todos. Pero entre todos los que estaban allí estaba el organizador de la fiesta, el banquetero, estaba el novio, la novia, en fin, pero también estaban los invitados, los amigos, los familiares y estaban los discípulos. Por lo tanto, todos los discípulos, todos los amigos, todos los familiares, el novio, la novia, el banquetero, la madre de Jesús, todos pudieron ser parte de la gloria de Dios, pudieron ver el milagro realizado con ese poder que Jesús recibía para poder llegar a dar un momento de felicidad a los demás. La gloria de Dios se manifestó, la gloria de Dios fue poderosa. Pero no solo todos pudieron verla, todos pudieron ver el milagro, sino el verso 11 termina diciendo que los discípulos de Jesús creyeron. Y aquí quiero mencionar un aspecto. Aunque todos presenciaron el milagro o pudieron disfrutar del milagro, los discípulos creyeron. Voy a decirlo de esta manera. El organizador de la fiesta o el banquetero, en realidad podría él haber dicho, ¿quién realizó esto? ¿Quién hizo esto? Y él podría haber dicho, no me digan, fue Jesús. Y él podría haber dicho también, si fue Jesús, yo quiero que él realice un milagro en mi vida. Quiero que él realice una transformación en mi vida. Pero no se escribe más del banquetero. No se menciona nada más. Probablemente así fue, no lo sabemos. Pero lo importante en esto, lo importante es que los discípulos que estaban mirando, los discípulos que estaban ahí alrededor, vieron el primer milagro de Jesús. Y al ver el primer milagro de Jesús, ellos pudieron ver que realmente Jesús era todopoderoso y que podía realizar transformaciones extraordinarias. Y ellos, al ver el milagro, creyeron en Jesús, creyeron en el Salvador. Ellos creyeron que ese maestro que los había llamado de diferentes lugares, en diferentes circunstancias, ese maestro era verdaderamente el Mesías, el Salvador. Y ellos estuvieron dispuestos a seguir al Mesías fuera donde fuera. Ellos estuvieron dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús porque realmente ellos creyeron en el Salvador. Un aspecto más que quiero compartir con ustedes. Si el banquetero tuvo la oportunidad
de ver a Jesús realizando el milagro de convertir el agua en vino o jugo de la vid. En realidad, ese banquetero podría haber experimentado la más grande de todas las obras, la transformación de su vida. Muchos de los amigos, familiares también, quizás hasta el novio y la novia. Pero fueron los discípulos los que creyeron en Jesús. Ellos ya habían entregado sus vidas al Señor, ya estaban convertidos y ahora confirmaron que era el Mesías y siguieron al Señor. Nosotros también podemos tener hoy la oportunidad de encontrarnos con el Maestro. Quizás puede ser en un momento sociable. Quizás puede ser en un momento de tranquilidad en nuestros hogares. Quizás puede ser en un templo. No lo sabemos. Pero cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, no desperdiciemos esos momentos. No los dejemos pasar. No dejemos que esos momentos sean intrascendentes para nosotros. Tenemos que aprovechar esos momentos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que esos momentos sean trascendentes, sean los más importantes para nosotros. No seamos como algún amigo o como el banquetero, no. Digámosle al Señor, cuando obre un milagro delante de nuestros ojos, cuando obre el milagro de transformar nuestras vidas, digámosle al Señor, Señor, yo creo en ti, yo quiero entregarte mi vida a ti. Señor, me consagro a ti para caminar contigo de ahora y para siempre. Los discípulos tuvieron una experiencia muy diferente. Los discípulos en realidad vieron todo, pero los discípulos creyeron en su corazón. Aquí está Dios con nosotros. Aquí está Jesús. Queremos caminar con Él. Y los discípulos dijeron, nosotros al creer en nuestro Salvador vamos a ir en pos de Él. Eso es lo que debes hacer. Eso es lo que debes hacer. Jesús te invita hoy para que al tocar tu corazón, al obrar un milagro, tu vida sea transformada y tú puedas aceptarlo como su Salvador personal, como tu Salvador personal. Y de esta forma el Señor quiere que camines junto a Él ahora y siempre. Camines con el Señor por la eternidad. Jesús tocó el corazón de los discípulos y los discípulos creyeron en Jesús. Que tú puedas también creer plenamente en Jesús. Que tú puedas vivir con Jesús ahora y por la eternidad. Oremos. Amado Señor, que la bendición del cielo pueda caer sobre todos aquellos que vean un milagro tuyo y que ellos puedan creer en Cristo, seguir a Jesús ahora y para siempre. Bendícelos grandemente, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica: Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía. Somos Nuevo Tiempo, canal de esperanza.